Y vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Oremos. Entréguese en este momento al Señor para escuchar su palabra. Dígale, Señor, ayúdame a estar atento, ayúdame a estar concentrado. Te pido que me hables de forma particular, de forma personal. Dígale, Señor, quiero que me hables desde tu corazón a mi corazón. Padre, gracias por tenernos aquí. Gracias por este enorme privilegio que nos das de congregarnos en libertad para proclamar tu nombre, para exaltar tu maravilla, Señor, pero también para escuchar tu palabra, palabra que es poderosa, palabra que es autoridad en nuestras vidas, Señor. Nos humillamos ante tu palabra, Señor, y reconocemos que nuestra vida depende de esta tu palabra. Háblanos conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón y conforme al propósito que tú tienes para nosotros hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hijo Santiago, que para los que no saben es el baterista, bueno, la mayoría lo conoce, pero quizás algunos no, el que toca la batería, él aprendió a tocar batería sin batería. Es decir, no le compramos batería para que él pudiera aprender. Desde muy pequeño él despertaba, él durmió con Miguel Ángel, casi toda su infancia durmió con Miguel. De hecho, Miguel pasó de dormir con Santiago a dormir con Melissa. Sí. Y cuando Santiago se levantaba, se despertaba temprano en la mañana, siempre él se despertaba, empezaba a tocarle en el estómago a Miguel. Él tenía que estar a toda hora moviendo las manos, pues. Él es rítmico, por eso ustedes lo ven que se mueve y todo eso. Él es así, ¿no? Es parte como el Señor lo ha dotado, le ha regalado. Y entonces él con unos palos empezaba a tocar en los muebles. Teníamos unas isabelinas, las cuales dañó de tanto darle golpes, ensayando, tocando. Después de que dañó los muebles, entonces empezó a ensayar en la cama de él. Ponía unas almohadas y varios cojines y simulaba como si fuese una batería y empezaba a tocar. Él tocaba con un computador, con un portátil nuestro, y tocaba y cerraba y movía su cabeza, como ustedes a veces lo ven. Y por ahí en uno de esos desfogues musicales, ¡pum!, le pegó fue al computador, al portátil. Estaba corriendo un video que él estaba tocando esa canción y empieza a sonar ese computador feísimo. Lo apagamos o lo apagó él a la fuerza quizás. Llamamos al técnico y el técnico le comentamos lo que había sucedido y dijo, no, eso no, la información se perdió. O sea, ese golpe y esa bulla, ese ruido que hizo, eso es indicador de que se dañó totalmente, la información es irrecuperable, pero vamos a ver, voy a revisarlo. Yo nunca había visto a Santiago orando tanto. ¿Cómo así que pobrecito? ¿Por qué? Se arrodilló a orar. Yo creo que oró como 1 hora o más, de rodillas clamándole al Señor que se pudiera salvar la información. Y Dios lo escuchó. Se salvó la información, el técnico no lo podía creer, pudo salvar la información. Les cuento esta historia para preguntarles, ¿qué lo impulsa a usted a orar? ¿Qué lo mueve a usted a la oración? A ver, escucho ideas, opiniones. Usted ora por sus hermanos, más específicamente por la salvación, la conversión de sus hermanos. José, ¿alguien más? Las enfermedades nos llevan a orar. ¿Algún otro? Por los hijos, ¿cierto? Por la necesidad del Señor que llene los corazones. Don Pedro. Uy, vea qué bonito. Dígalo más duro, hermano Pedro, para que todos aprendan. A ver, dígalo duro, hermano Pedro. A ver. Ve, aprendámosle al hermano Pedro, ¿sí? Por los pastores, para que el Señor cuide a los pastores. Necesito más Pedros en esta iglesia. Qué bendición. ¿Qué nos mueve a orar? Interesante pregunta. Ahora les pregunto, ¿qué nos mueve a cantar? ¿Qué nos impulsa, qué nos inspira
que nos motiva a cantar. Algunos hermanos débiles en la fe, sobre todo en este mes de diciembre, dicen, a mí me inspira esto del salmista Diomedes Díaz. ¿En serio hay hermanos débiles que se confunden, pasan de Marcos Witt a Diomedes Díaz y a los jóvenes creo que a Maluma? A uno sí, a uno más consagrado, no, un Pastor López, por estas de diciembre caen. Les hago estas dos preguntas porque en nuestra serie de libro de Hechos vamos a cerrar con el tema llenos para orar y cantar. ¿A cuánto les gusta orar y cantar? ¿Y qué los inspira a orar y cantar? Bueno, Hechos es sorprendente. Lucas nos contó un episodio. Ustedes saben que Lucas escribe 30 años de la iglesia primitiva. Y dentro de esos 30 años él escogió, pues imagínense, en 30 años suceden muchas cosas. Pero él escogió una historia. El Espíritu de Dios lo guió a escribir una de esas historias memorables de la iglesia primitiva, donde se ve que los que están llenos del Espíritu oran y cantan. No que los que no estén llenos del Espíritu no oren y canten. Por supuesto que lo hacemos quizás, pero no en la misma magnitud como cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Acompáñeme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 al 40. Dice así: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Si hay algo que muestra la Biblia con toda claridad es que el reino de las tinieblas también tiene poder. Y aquí el poder que tenía esta mujer era de un espíritu de adivinación, un demonio, ¿sí? Un espíritu de las tinieblas, del reino de la oscuridad, que le daba poderes sobrenaturales, o sea, no eran poderes humanos, sino sobrenaturales, que le capacitaban para vaticinar y acertar el futuro. Como a algunos les gusta en algunas iglesias, no vaticinar el futuro. Dios no ha hablado, pero se ponen a inventar, ¿cierto? Espíritu de adivinación. Versículo 17 dice Lucas, nos seguía, o sea, se incluyó Lucas, el que nos está narrando. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Qué tal esa publicidad? Publicidad demoníaca a favor del reino de la luz. Pues a Pablo no le gustó para nada. Es que el reino de la luz no necesita publicidad del reino de la oscuridad. Dice en el versículo 18, así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. No hay show, no hay escama. Dio una orden. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. En lugar de haber alegría y tristeza, porque así como ahora, vale más el dinero que las personas. A estos amos no les importó que esta mujer ya era libre de una posesión demoníaca. ¿Les importó? La platica, el dinero. Versículo 20. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. ¿Eso es cierto? Lo único que han hecho es liberar a una endemoniada. Lo único que han hecho es predicar el nombre de Jesús. Los están acusando de alborotadores. Estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas
y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. ¿Cuántos nunca habían leído este pasaje de la Escritura? A ver, levanten su mano los que nunca lo hayan leído. Bueno, algunos. Este pasaje es maravilloso porque se ve en acción el poder de Dios. Aquí se dice que luego de que se libera a una endemoniada, el pago que reciben Pablo y Silas, ¿cuál es? La cárcel, echados en la cárcel. Y ellos allí en la cárcel, entonces, ¿qué se pusieron a hacer? A orar y a cantar. ¿Y entonces qué pasó? Dios mandó un terremoto. El carcelero entonces se convierte y finalmente Pablo y Silas salen de la cárcel. Ahí le resumí lo que acabamos de leer. Yo puedo ver con toda claridad por este pasaje que en medio de la dificultad usted puede orar y cantar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuántos han ido a la cárcel por Jesús? ¿Cuántos han sido azotados por Jesús? Ninguno. Y esta gente que sí lo fue, se pusieron a orar y a cantar. Mis amados, ya no tenemos excusa. Si esta gente puede orar y cantar en tan terribles condiciones, nosotros, ¿por qué no vino a culto, hermano? No, pastor, es que tenía un gripero. Esta gente está celebrando culto a Dios en la cárcel. Qué tremendo. Antes de darle mis acostumbrados 3 puntos, quiero hacer un breve recorrido por el segundo viaje misionero. Hace 8 días vimos parte del primero. ¿Lo tiene ahí? Este es el segundo viaje misionero del apóstol
Pablo. Y arranca desde Antioquía de Siria. Dice que se fue para Derbe. Si usted hace la ruta ahí en el libro de los Hechos, se da cuenta que fue primero a Derbe. Este viaje, a diferencia del primero, se hizo mayormente por tierra. Es como al revés de la ruta que había hecho en el primer viaje. Se fue por tierra, va a Derbe. Los que alcanzan a ver, ¿sabe hasta dónde pasó? Muy bien, a Listra. De Listra subió. En Listra fue apedreado, ¿no? Algunos de ustedes dicen, yo por allá no vuelvo. En el viaje anterior, ¿no? En el primer viaje. Pero vuelve otra vez a Listra. De Listra subió a Iconio. Y vea, de Iconio se fue hasta Troas. Ahí quizás usted no lo alcanza a leer bien, pero ahí es Troas. Tuvieron como la intención de ir al norte, a Bitinia, o de ir hacia el sur. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces se fueron derecho hasta Troas. En este recorrido el Señor le da una visión a Pablo. Y Pablo ve a un macedonio. Por el atuendo él lo reconoce. Y el macedonio le dice, ven y ayúdanos, o pasa y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que Dios los estaba llevando a Macedonia, que es la región rosada, ahí en el mapa, Grecia, todo ese sector. De allí va a Samotracia, de Samotracia va a Neápolis, de Neápolis pasó ¿a dónde? ¿Se alcanzan a ver ahí? Pasó a Filipos. Filipos es donde le acabé de leer. Los acontecimientos que les acabé de leer es ahí, en Filipos. De Filipos va a Anfípolis, a Tesalónica, a Berea, y de Berea se va hasta Atenas, y de Atenas va a Corinto, de Corinto va a Cencrea, después pasa a Éfeso, aunque no está la línea, pasa a Éfeso, y de Éfeso se dirige nuevamente hasta Galilea, hasta Jerusalén. Y luego, otra vez, sube a Antioquía. Ahí está el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y yo escogí un episodio de este viaje, cuando por liberar a una endemoniada, entonces Pablo y Silas son echados a la cárcel. Vean, mis amados, si hay algo que ha perdido la iglesia en la actualidad, y eso muestra la falta de llenura del Espíritu Santo, es la oración y el canto. Pero el canto espiritual, el himno que realmente exalta a Dios, que realmente reconoce su grandeza, porque si la iglesia canta, discúlpeme la expresión, pero canta mucha basura. Canta muchas canciones para el hombre, para los sentimientos, no canciones que realmente exalten a Cristo, que exalten al Cordero. Hemos perdido la oración y el canto, y eso es evidencia de la ausencia del Espíritu, de la llenura del Espíritu sobre nuestras vidas. Y si hay algo que le he estado pidiendo al Señor que derrame sobre la congregación, sobre mi vida, el cuerpo pastoral, el liderazgo, sobre todos, es la llenura del Espíritu. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu? Y mis hermanos, el Espíritu se mueve, escúcheme, donde hay oración y donde hay verdadera alabanza. No fingidas, auténticas, mis amados. ¿Qué hay cuando nosotros cantamos y oramos de verdad? Cuando en verdad nos entregamos en la oración. Cuando en verdad cantamos de pasión con el corazón. ¿Qué hay? Hay tres cosas de las cuales les quiero hablar. Número uno, hay poder. Para los que toman nota ahí en su folleto. Cuando cantamos y oramos, hay poder. No cualquier clase de poder. Hay poder de Dios. Se lo voy a leer. Versículos 25 y 26. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Mire el poder.
de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿A qué horas fue ese culto? A la medianoche, y no era 31 de diciembre. A la medianoche. Uno a medianoche, ¿qué quiere hacer, mis amados? Que no me hagan bulla. Si están por ahí haciendo bulla, llama uno a la policía. Mire, los vecinos no dejan dormir. A medianoche uno lo que quiere es dormir. Pero estos dos siervos de Dios, ¿qué están haciendo a medianoche? Orando y cantando. Si a usted no lo golpea eso, mi amado, hay como cierta dureza en su corazón. A mí me golpea eso. A la medianoche, Pablo y Silas están orando y cantando. Y esto es tan significativo cuando usted tiene en cuenta lo que pasó antes. ¿Qué pasó antes? Pues para eso le leí todo el episodio, mis amados. Dice que por haber liberado a una endemoniada, los prendieron. No sé si usted no prestó atención. Les arrancaron, o sea, les rasgaron, no les dijeron quítese la ropa, les arrancaron sus ropas y a espalda limpia, a la usanza romana, con varas, ta, 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 por alborotadores, por predicar a Jesús, tome, tenga. Eso sucedió antes de la medianoche. ¿Y ellos qué están haciendo? Orando y cantando. Entonces entendemos por qué hay poder de Dios sobre la iglesia primitiva. ¿Lo entendemos? Porque es que cuando Dios ve a dos de sus hijos, que en lugar de estar quejándose, en lugar de estar reclamando, no le están diciendo, ay Señor, ¿tú por qué permitiste eso? Señor, si tú tienes todo el poder, si tú tienes toda la autoridad, si tú lo controlas todo, ¿por qué le permites esto a tus siervos? No, ellos no están orando así. Están reconociendo el señorío de Cristo, la soberanía del Rey, que lo puede permitir todo. Y ellos están allí, orando y cantando. Entonces Dios no puede detener su poder. Dios manda su poder cuando hay uno o dos de sus hijos o toda una comunidad orándole y cantándole de corazón. No habían instrumentos, no había guitarra, no había batería, no había bajo, no había piano armonizando, solo las voces de Pablo y Silas, porque ellos saben a quién le están cantando. Para ellos Jesús no es un cuento de hadas. Para ellos Jesús es su Señor. Jesús es su vida, digno de entregarlo todo por Él. Y cuando Dios ve este cuadro de estos dos que están en el calabozo de más adentro, en la Mamertina, así se conocía la cárcel romana, la de más adentro, los historiadores dicen que la posición más cómoda en la Mamertina es esta, porque ese es el tamaño. Tienen sus pies en el cepo, no hay movilidad. Y esta gente, en lugar de estarse quejando delante del rey, le están cantando y le están orando. Y cuando Dios vio eso, no detuvo su poder. A veces
La ausencia de poder refleja nuestra poca vida de oración, nuestra poca vida de alabanza. Refleja que somos dominados por las circunstancias, que oramos y sentimos, y si las cosas van bien, oramos, alabamos y sentimos, y si las cosas van bien. Pues aquí estos discípulos de Cristo nos están dando cátedra de qué hacer cuando las cosas van mal. Ellos están, mire mi amado, ellos están casados con Cristo. Ellos con Cristo están en las buenas, pero también están en las malas. Porque eso es ser cristiano, eso es casarse con Cristo. Lo que sea Jesús, donde sea y como sea, ahí estaré, Señor. ¿Cuánto le dicen eso a Cristo? ¿De verdad? Ahí está Pablo y Silas. Hay que leer muy bien el libro de los Hechos, porque leerlo mal nos lleva a una mala teología. Yo leo con toda claridad en el versículo 26, que dice así: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. No Pablo y Silas. En el libro de Hechos, lo que tiembla son los lugares, no las personas. ¿Se imaginan que el Señor hiciera temblar este lugar? Pues más de uno sale corriendo y se acaba el culto. Pero en el libro de los Hechos, por lo menos yo tengo muy claro en mi mente que 2 veces tembló en los lugares, no las personas. Esos cultos show, esos cultos descontrolados donde la gente empieza a temblar y hasta le pega de al lado, eso no es bíblico, mi amado. En el libro de Hechos, lo que tiembla son los lugares, no las personas. El poder de Dios fue enviado para hacer remecer a esta cárcel, para que se viera que estos dos que están allí son hijos de Dios. Les tengo buenas noticias, mis amados. El poder de Dios se manifiesta cuando oramos y cantamos. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Y si ellos pudieron orar así, y si ellos pudieron cantar así, ¿qué nos detiene a nosotros? ¿Qué nos detiene? ¿Qué lo detiene a usted para orar y cantarle al Señor? ¿Por qué tanta timidez para la oración y para el canto? Mis amados, como pastor le digo, ¿por qué llega tarde? Venga a orar temprano. Desde las 4 puede llegar los domingos a orar. Y a las 5 en punto levántese a cantar. Porque a algunos hermanos les pega la leída de la Biblia a la hora de la alabanza. No, si estamos alabando es alabando. Algunos hermanos, sobre todo en los ayunos, yo lo he notado, que cuando es el tiempo de la oración o los periodos de oración, les pega otra de leer la Biblia. No, oremos. Y cuando hay una iglesia que ora, y cuando hay una iglesia que canta, el poder de Dios se manifiesta. Con solo 2 tembló el lugar. Imagínense qué pasaría con 200. Orando y cantándole al Rey. De corazón, con pasión. Quisiera preguntarle, aparte de los cultos dominicales, ¿su vida es una vida de alabanza a Dios? ¿Usted le canta al Señor? ¿O necesita toda hora el CD? ¿Necesita toda hora el celular para poderle cantar al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le cantó al Señor? Pastor, hace 10 minutos, hace 15 minutos ahorita. ¿Y antes? ¿En medio de las dificultades usted se queja o usted canta? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Las dificultades lo acercan o lo alejan del Señor? ¿Qué hace usted en medio de las dificultades? Ninguno de nosotros, escúcheme, ninguno ha pasado por estas situaciones tan adversas. Ninguno. Y ya Pablo y Silas nos están enseñando al resto de generación de iglesia qué es lo que se hace en medio de la adversidad. Se ora y se canta al Señor. Por eso les escribí el aforismo. Léalo conmigo, por favor. Ahí está en el folleto. Leámoslo todo a la voz de 3. 1, 2, 3. Orar y cantar al Señor
no es nada inofensivo. Es un arma poderosa que tiene efectos en el mundo físico y espiritual. Impresionante. El mundo físico, la cárcel temblando, las cadenas rompiéndose, porque habían dos hijos de Dios orando y cantando. Por favor, observemos el cuadro desde el cielo. ¿Cómo está el Padre al ver a estos dos discípulos suyos? El Padre está diciendo, por estos dos abro esa cárcel. ¡Qué tremendo! Por estos dos que son míos, que dependen de mí, que me conocen, que me aman, que me alaban. Por estos dos voy a manifestar mi poder. Solo dos. No se necesitaron más. Orando y cantando. ¿Qué hay cuando oramos y cantamos? Número 1, hay poder. Número 2, hay salvación. Cuando oramos y cantamos, mis amados, Lucas nos dice que hay salvación. Mire cómo lo dice, versículos 29 y 31. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Yo me pregunté, ¿por qué el Señor, por qué el Espíritu Santo no permitió que ellos fueran al norte, no permitió que ellos fueran al sur, sino que siguieran en línea recta y que llegaran hasta Filipos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque allí Dios tenía a alguien para salvar con su familia. Allí Dios había visto a un carcelero que se iba a volver a él. Por eso el Señor los llevó hasta allá. Y desde luego que los cristianos no somos delincuentes. Entonces el Señor soberanamente está permitiendo que la predicación de Jesús sea un escándalo, sea algo que rechaza a una multitud, que acusen a los apóstoles de revoltosos, de alborotadores. El Señor está orquestando que los golpeen y que los metan a la cárcel, y no cualquier cárcel, no cualquier calabozo, el de más adentro, porque quiere capturar la atención de un carcelero y de su familia. O sea, el Señor estaba orquestando salvación. Salvación para el carcelero de Filipos. A mí esto me conmueve. ¿Cuánto vale el alma de una persona? ¿Cuánto vale la salvación de un alma? Todos los cristianos sabemos la respuesta. ¿Vale la sangre de Cristo Jesús? Pero aquí nos está mostrando, y por allá Pablo también lo escribiría en una de sus cartas, Dios soberanamente estableció que también valga el sacrificio de la iglesia. Dios está permitiendo que dos de sus hijos sufran golpes, azotes, privaciones de la libertad, porque quiere salvar a uno, bueno, más de uno, a uno con su familia. Quería salvar al carcelero. O sea que podemos decir que no solo se estremecieron los cimientos de la cárcel ante el temblor, producto del canto y de las oraciones, también se estremeció el corazón del carcelero. Este hombre se sintió perdido. ¿Lo sabemos por qué? Por la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque hay algo que hacer. Por favor, no se me confunda en la teología. Sí hay algo que hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Pablo colocó toda la responsabilidad en el carcelero. ¿Quieres ser salvo?
cree en el Señor Jesucristo. Escúcheme, ¿usted quiere ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Ese es el llamado del Evangelio. Cree en Cristo Jesús. Esa fue la respuesta contundente. ¿Y cómo sabemos que el carcelero en realidad creyó en Jesús? Muy bien. Se bautizó. Porque el que cree se bautiza. Y el que no, saca excusas. Y el que no dice, no, dejémoslo más adelante. Ay, vaya, sí, más adelante, pastor, tranquilo, más adelante. Algún día me bautizaré. Es que no han creído. No, pastor, yo creo. ¿Por qué no se bautiza? El que cree se bautiza. Ahora, pues es muy claro que este bautismo no fue emocional, no fue por el temblor, no fue por el momento. Fue un bautismo con convicción. Fue un bautismo con entendimiento a pesar de lo corto del tiempo. Porque en el versículo 32 y 33 dice: luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Hubo exposición bíblica. Hubo clase de bautismo. Hubo entendimiento. Él entendió que debía bautizarse, por eso se bautiza. Él entendió que el que cree se bautiza, por eso se bautizó. Por eso sus familiares también se bautizaron. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. ¿Cómo estaban ellos? Heridos, ahí dice con toda claridad, les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y más adelante dice que él y toda su familia, ¿cómo estaban? Alegres de haber creído en Dios. Porque creer en Jesús es creer en Dios. Si usted dice que cree en Dios, pero no cree en Jesús, usted es un mentiroso según la Biblia. El que cree en Jesús, cree en Dios. El que cree en Dios, cree en Jesús. Aquí hubo una instrucción. Pablo y Silas le enseñan a esta gente qué es la doctrina cristiana y en consecuencia ellos se bautizan. Me enamoró este pasaje porque pude entender que cuando Dios puso sus ojos en el carcelero, los puso también en toda su familia. Escúcheme, Dios quiere llevar luz a su casa por medio de usted. Este acontecimiento fue en la cárcel, pero de la cárcel el carcelero llevó a Pablo y Silas a su casa. Mi amado, lleve a su casa a Jesús. Muestre a Cristo en su casa. Que se vea que usted realmente cree en Jesús. Y esa es la condición para el carcelero, para la familia del carcelero y para todo el mundo. Si alguien quiere ser salvo, tiene que creer en Cristo Jesús. Tiene que creer que Cristo Jesús es Señor de vivos y muertos, que murió pero que se levantó de entre los muertos, siendo vindicado por el Padre como Hijo eterno de Dios. Tiene que creer eso. Hemos visto dos cosas que hay cuando cantamos y oramos. ¿Qué hay? Hay poder, no cualquier poder, poder de Dios. Pero también ¿qué hay? Hay salvación. Dios es el que salva y aquí está salvando a este carcelero y a su familia. Pero número 3, hay libertad. Hay libertad. Dice en el versículo 35, al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Mis amados, si ustedes no lo ven, definitivamente hay mucha ceguera. Pero estos discípulos fueron encarcelados solamente para que el carcelero y la familia fueran salvos. No había más, no había otro propósito. Cumplido el propósito, otra vez ellos salen en libertad.
Porque la misión continúa. Les esperaban otros lugares. Les esperaban otras cárceles. Les esperaban otros azotes. Les esperaban otras persecuciones. ¿Cuántos quieren ser cristianos? Esta gente sí sabe qué es ser cristiano. Y es un honor recibir ese nombre, ¿no? Cristiano, seguidor de Cristo. Finalmente los siervos de Dios fueron liberados. Podríamos entonces decir que Dios nos permite sufrimiento a nosotros para llevar salvación a otros. Dios nos permite sufrimiento a nosotros, sus hijos, para llevar salvación a otros. De corazón, ¿cuántos anhelan que su familia sea salva? Poquitos. Otra vez, ¿cuántos anhelan que sus familias sean salvas? ¿Está dispuesto a sufrir? ¿Está dispuesto a la cárcel? Pues nosotros no estamos en un país que persiga demasiado a los cristianos, pero el Señor podría permitirnos situaciones dolorosas para mostrar su gloria, para mostrar su poder y que la gente al ver el poder y la gloria de Dios se convierta. ¿Cuántos están dispuestos? Ay, pastor, yo anhelo tanto que mi hijo se convierta. Listo, ¿está dispuesto a sufrir? ¿Qué está dispuesto? Que mi esposo cambie, que se vuelva a Cristo Jesús. Bueno, ¿está dispuesto a que el Señor le pase a usted por el horno de la prueba? Si así Dios soberanamente lo establece. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Escuche, Dios puede permitirnos azotes. Dios puede permitirnos cárceles. Dios puede permitirnos necesidad y dolor. Dios puede permitirnos enfermedad. Y Dios puede permitirnos aún la misma muerte. Porque Él es el Señor. Pero en medio de eso, Él ha prometido nunca dejarnos. Nunca va a abandonarnos. Así que en la cárcel, en el calabozo de más adentro, también estaba Cristo. No los había dejado, no los había abandonado y de allá los sacó, les dio libertad. Las pruebas son momentáneas mientras se cumple el propósito de Dios. Después del cumplimiento veremos la libertad y la felicidad. Así que aquello que usted considera muy doloroso, quizás sea el instrumento de Dios para salvar a otro, a alguien. Por eso, mi amada iglesia, mi amada comunidad Vida con Propósito, no dejemos de orar, no dejemos de cantar. Anhelo un culto donde en punto toda la congregación empecemos a orar y a cantar. En punto. Porque a quien oramos y a quien cantamos es al Rey, es al soberano, al que lo hizo todo por nosotros, a quien nos amó y quien nos compró para sí mismo por medio de la sangre de su Hijo. Así que no deje de orar y de cantar. Pongámonos de pie.